En el año 2023, en el restaurante Caelus, una catedral de cristal suspendida en la planta 85 de la Torre Kairos de Madrid, el destino de un acuerdo energético de 1.000 millones de euros pendía de un hilo. Entre mesas de roble macizo y el aroma a trufa blanca, una camarera llamada Elena Navarro rellenaba una copa de agua para Marco Valiente, un titán de las finanzas. Nadie en aquella sala, ni los abogados con sus trajes de miles de euros, ni los inversores saudíes, sabía que aquella joven invisible era una experta en lingüística forense árabe, forzada a abandonar su doctorado. Durante semanas, la traición corporativa había sido un fantasma en los informes de diligencia, hasta que una sola palabra, mal traducida a propósito, reveló la conspiración que amenazaba con destruir el imperio de Valiente desde dentro. Cómo la inteligencia de una exestudiante de élite, obligada a servir mesas para pagar las deudas médicas de su madre, consiguió desarmar una trampa legal diseñada por expertos en arbitraje internacional. Y más importante aún, ¿hasta qué punto se vuelve ciego el poder cuando la arrogancia le impide ver la verdad que tiene justo delante? Cómo una mente que el sistema había descartado y convertido en invisible pudo detectar la vulnerabilidad que una legión de asesores a sueldo ignoró por completo. La respuesta no se encuentra en los balances financieros, sino en las cicatrices silenciosas de una vida interrumpida y en el orgullo de un intelecto que se negaba a ser extinguido por la adversidad. Esta es la historia de cómo se expuso esa ceguera. Acompáñanos a desvelar los secretos que se esconden tras las puertas cerradas de la élite financiera. Si quieres entender cómo una mente brillante, silenciada por el sistema, se convirtió en la única llave para salvar un imperio, sigue con nosotros. Vamos a reconstruir, paso a paso, la noche en que el conocimiento oculto de una camarera se enfrentó a la traición de un hombre de confianza, demostrando que el verdadero poder no reside en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de ver lo que los demás deciden ignorar. Este no es solo un relato de fraude, es la crónica de una justicia poética que el mundo corporativo intentó enterrar bajo el peso de sus propias reglas. El mundo de Elena Navarro era un estudio de contrastes brutales. De día, se movía como un espectro por los suelos de mármol negro de Caelus, un espacio diseñado para que sus ocupantes se sintieran literalmente por encima del mundo. El silencio allí se compraba, un lujo tejido con el murmullo de conversaciones sobre derivados financieros y adquisiciones hostiles. De noche, su realidad era un minúsculo piso de 30 metros cuadrados en Usera, donde el ruido del tráfico y el olor a fritura del bar de abajo eran la banda sonora de su agotamiento. En Caelus, pulía copas de cristal que costarían más que su alquiler mensual. En casa, estudiaba manuscritos medievales en una tableta con la pantalla rota, un desesperado intento por mantener viva la mente que la sociedad había decidido que ya no necesitaba. Ella era un fantasma con una bandeja, físicamente presente, pero socialmente inexistente. Para los clientes no era más que una extensión funcional de la mesa, una figura anónima cuya única misión era anticipar a sus necesidades sin perturbar el ecosistema del poder. Su uniforme negro e impecable era una armadura, una forma de disociarse del dolor constante en sus pies, atrapados en unos zapatos cuya suela desgastada era la única grieta visible en su fachada de profesionalidad. Cada jornada era una lección de humillación silenciosa, la de una mente entrenada para descifrar los códigos legales de la Sharia, ahora obligada a memorizar qué comensal prefiere el agua con gas y cuál sin. La tensión era su estado natural. En la mesa principal, la atmósfera era densa, cargada de una cortesía letal. Marco Valiente, un hombre hecho a sí mismo, que había construido su fortuna sobre una intuición animal para detectar la debilidad, sentía una incomodidad visceral. Algo en la fluidez del acuerdo, en la sonrisa complaciente de su traductor de confianza, Javier Mendoza, activaba todas sus alarmas internas. Sin embargo, estaba atrapado en la jaula de oro que él mismo había construido. Había pagado millones a un ejército de abogados y asesores para que blindaran la operación. Dudar de ellos ahora, basándose en un simple mal presentimiento, sería una muestra de debilidad que no podía permitirse ante sus socios saudíes, hombres que valoraban la certeza por encima de todo. Frente a él, el príncipe saudí, un joven educado en Oxford, con una mirada que delataba una inteligencia tan afilada como la de Valiente, observaba el ritual corporativo con una paciencia casi depredadora. A su lado, Javier Mendoza traducía las cláusulas con una seguridad en sí misma que rozaba la arrogancia. Era el guardián del lenguaje, el único puente entre dos mundos, y su palabra era ley.
Los abogados de Valiente, pálidos y nerviosos, tomaban notas febrilmente, asintiendo a conceptos en árabe que no comprendían del todo, confiando ciegamente en el experto que la firma les había asignado. No sabían que estaban presenciando la construcción de una emboscada perfecta, una que no se basaba en cifras, sino en la sutil manipulación de la semántica. En esos últimos momentos de invisibilidad, mientras retiraba un plato de la mesa, Elena captó un fragmento de la conversación. Mendoza acababa de traducir una frase clave sobre la jurisdicción del contrato. Fue entonces cuando el oído entrenado de Elena, su mente que recordaba el peso y la historia de cada palabra, detectó la anomalía. Era una disonancia casi imperceptible, un matiz tan sutil que para cualquier otro habría pasado desapercibido. Pero para ella fue como el sonido de un cristal rompiéndose en una sala completamente en silencio. En ese instante, el miedo a perder su empleo y la angustia por el futuro de su madre entraron en guerra con el deber intelectual de un conocimiento que se negaba a permanecer enterrado. El fantasma estaba a punto de hablar. El mundo de Elena Navarro era un estudio de contrastes brutales. De día, se movía como un espectro por los suelos de mármol negro de Caelus, un espacio diseñado para que sus ocupantes se sintieran literalmente por encima del mundo. El silencio allí se compraba, un lujo tejido con el murmullo de conversaciones sobre derivados financieros y adquisiciones hostiles. Su rutina era un ballet de precisión y sigilo, deslizarse entre las mesas, rellenar copas sin interrumpir, ser una presencia neutra y agradable. De noche, su realidad era un minúsculo piso de 30 metros cuadrados en Usera, donde el ruido del tráfico era la banda sonora de su agotamiento. En Caelus, el aire olía a trufa y a dinero, en casa, a la humedad de un edificio viejo. El dolor constante en sus pies, atrapados en unos zapatos gastados, era el ancla que la mantenía atada a la tierra, recordándole la distancia insalvable entre ambos universos. Antes de ser un fantasma con una bandeja, Elena había sido una promesa. La estudiante más brillante de su promoción en Filología Árabe y Estudios de Oriente Medio en la Universidad Autónoma de Madrid. Su mente, entrenada por un padre diplomático en las complejidades de la semiótica jurídica del árabe clásico, estaba destinada a los grandes arbitrajes internacionales, no a memorizar qué comensal prefería el agua con gas. Pero el colapso financiero de su familia, orquestado por un escándalo político fabricado que destruyó a su padre, la había arrojado a este purgatorio. Forzada a abandonar su doctorado para pagar el tratamiento de una madre con una enfermedad degenerativa, su talento se estaba desperdiciando. Cada noche, bajo la luz de una lámpara barata, traducía manuscritos medievales en una tableta con la pantalla rota, un acto desesperado por mantener viva la mente que la sociedad había decidido que ya no necesitaba. Caelus era una catedral silenciosa de gastronomía moderna, un santuario de mármol y acero suspendido sobre la ciudad. Pero bajo la superficie de elegancia operaba una jerarquía social tan rígida como la de cualquier corte medieval. En las mesas se sentaban los depredadores, Marco Valiente, sus abogados de trajes impecables y los inversores saudíes, hombres cuyo poder se medía en la indiferencia con la que trataban al personal. Y entre ellos, moviéndose en las sombras, estaban los fantasmas, los camareros, el personal de servicio, figuras funcionales cuya humanidad era una inconveniencia. La atmósfera estaba cargada de una tensión de alto riesgo, una arrogancia fría que impregnaba el aire. La indiferencia era el lenguaje universal. Elena no era una persona, era una extensión del servicio, menos consciente que la copa de cristal que pulía hasta la perfección. En esos últimos momentos de invisibilidad, mientras retiraba un plato de la mesa con una eficiencia robótica, la mente de Elena estaba a kilómetros de distancia. Calculaba mentalmente cuánto le quedaba para cubrir la siguiente factura del tratamiento de su madre, un abismo financiero que la consumía día y noche. La ironía dramática era palpable. A su lado, los abogados de Valiente sonreían con la confianza de quienes cobran por hora, ajenos a la catástrofe que se estaba gestando a escasos centímetros de ellos. Javier Mendoza exhibía una seguridad en sí misma que rozaba el desprecio, convencido de que su engaño era indetectable. Ninguno de ellos podía imaginar que el colapso de su acuerdo multimillonario y la única persona capaz de evitarlo se encontraba en la figura anónima que se aseguraba de que sus copas estuvieran siempre llenas. Fue entonces cuando el destino intervino. Mientras el príncipe saudí discutía la cláusula de arbitraje, utilizó una expresión en árabe clásico. Javier Mendoza la tradujo con una fluidez ensayada.
En caso de disputa, se aplicará el precedente legal. Pero Elena escuchó la palabra original, quias. El término golpeó su mente como un relámpago. No significaba precedente legal, significaba jurisprudencia por analogía deductiva, una puerta trasera legal, una trampa semántica de una sutileza letal en la ley sharia. El impacto fue físico. Un escalofrío helado recorrió su espalda, la jarra de agua tembló en su mano. El miedo a perderlo todo, el único y miserable trabajo que mantenía a su madre con vida, entró en una guerra a muerte con el deber intelectual de un conocimiento que se negaba a permanecer enterrado. El fantasma estaba a punto de hablar. Las consecuencias de ese conocimiento la golpearon con la fuerza de un impacto físico. Si hablaba, la humillación sería instantánea, sería despedida en el acto, escoltada fuera como una loca, su palabra contra la de un experto acreditado. Si callaba, permitiría un fraude de 1.000 millones de euros y, lo que era peor, traicionaría la memoria de su padre, un hombre que lo perdió todo por su integridad. Se convertiría en cómplice del mismo tipo de engaño que había destrozado su vida. Marco Valiente estaba siendo activamente despojado de su imperio frente a sus propios ojos, confiando ciegamente en las herramientas que él mismo había pagado para protegerse. El gerente del restaurante, Roberto, ya la miraba con recelo, su lenguaje corporal gritando que no se le ocurriera romper el protocolo sagrado de la invisibilidad. La mirada de Javier Mendoza era un muro de desprecio. Al cruzarse con la de Elena por un instante, vio en sus ojos una suficiencia profesional, la arrogancia de quien se sabe el único guardián de la verdad en la sala. Para él, ella era parte del mobiliario. Los abogados de Valiente, pálidos y sudorosos, ni siquiera registraron su presencia. Estaban demasiado ocupados asintiendo a conceptos que no entendían, prisioneros de su propia ignorancia y de la confianza delegada. Y Marco Valiente, el hombre en el centro de la tormenta, tenía el ceño fruncido, una arruga de duda en su frente que delataba su instinto de tiburón. Sentía que algo estaba mal, pero su lógica, su formación, le decía que debía confiar en el ejército de expertos que le costaba una fortuna. Estaba solo, rodeado de su propia gente, pero completamente aislado en su sospecha. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El ruido del restaurante se desvaneció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en sus oídos. El peso de la decisión la paralizaba. En su mente vio el rostro de su madre, la fragilidad de su salud dependiendo del sueldo miserable que ganaba en ese lugar. Vio el aviso de desahucio, el frío de la calle, la aniquilación total de lo poco que le quedaba. ¿Quién era ella para desafiar a esos hombres? Una simple camarera, una doctora frustrada cuyo conocimiento ya no tenía valor en el mundo real. El miedo era una sustancia física, un veneno que le subía por la garganta, ahogando las palabras que necesitaba decir. Cada fibra de su instinto de supervivencia le gritaba que diera media vuelta, que volviera a las sombras, que olvidara lo que había oído. Pero entonces, en medio de ese torbellino de pánico, otra imagen emergió. El recuerdo de su padre, en su despacho, rodeado de libros, explicándole con paciencia infinita que las palabras tienen peso, historia y, sobre todo, consecuencias. La verdad, le había dicho, es la única arquitectura que perdura. Dejar pasar aquella mentira no era solo una omisión, se sentía como una traición a la persona que él le había enseñado, una profanación de su legado. Era aceptar que el sistema que lo había destruido también la había vencido a ella. Era permitir que la injusticia ganara otra vez. La parálisis comenzó a ceder, reemplazada por una rabia fría y lúcida. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una determinación inquebrantable. Si ya has sentido alguna vez el peso de que el mundo ignore tu talento, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Lo que Elena está a punto de hacer no solo cambiará su vida, sino la forma en que ves el poder del conocimiento. Su mente, liberada de la parálisis, empezó a funcionar a una velocidad vertiginosa. No podía simplemente gritar la verdad, necesitaba una estrategia. Continuó con su servicio, sus movimientos ahora imbuidos de un propósito oculto. Mientras rellenaba una copa, su mirada analizó la escena con la precisión de un lingüista forense.
Observó la microexpresión de triunfo en el rostro de Mendoza cada vez que Valiente asentía. Captó la tensión en la mandíbula de Valiente, un claro indicador de que su intuición estaba en guerra con la información que recibía. Notó cómo los abogados evitaban el contacto visual entre ellos, una señal de inseguridad colectiva. Valiente no era estúpido, estaba confiando en una herramienta rota, y una parte de él lo sabía. Elena no iba a salvar a un millonario arrogante, iba a darle la pieza que le faltaba a un hombre inteligente que estaba siendo traicionado. Cada paso que daba era un acto consciente y deliberado de voluntad. Ya no era un autómata. El peso de la bandeja en sus manos se sentía diferente, como si llevara el destino de todos los presentes. Su decisión estaba tomada. El principio había superado a la necesidad material. El miedo a la miseria era real, pero el miedo a vivir el resto de su vida sabiendo que se había traicionado a sí misma era insoportable. Eligió la visibilidad sobre el silencio, la verdad sobre la seguridad. Se movió con una calma antinatural, una serenidad que provenía de haber aceptado las peores consecuencias posibles. Se acercó a la mesa no como una camarera, sino como la única persona en la sala que poseía el arma más poderosa de todas, la claridad. El plan se formó en su mente en una fracción de segundo. No podía dirigirse a toda la mesa, la humillarían. Tenía que llegar directamente al centro del poder, al único hombre cuya intuición ya estaba preparada para escucharla. Esperó el momento preciso, una pausa en la conversación mientras Valiente miraba unos documentos. Con el pretexto de rellenar su copa de agua, se inclinó, su corazón martillando contra sus costillas. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero cargado con la autoridad de un conocimiento irrefutable. Señor Valiente, perdóneme la interrupción. La traducción es incorrecta. Es una trampa. Cada palabra fue una piedra lanzada contra la fachada de cristal de aquel acuerdo. El fantasma acababa de materializarse. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, una fractura en el tejido sonoro del restaurante. Por un instante, el universo de Kaelus se detuvo. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de las otras mesas, todo se desvaneció. Marco Valiente no se movió. Su cabeza ni siquiera giró hacia ella. Pero Elena sintió su atención total, una fuerza gravitacional que la anclaba en el sitio. Fue Javier Mendoza quien rompió el hechizo. Soltó una risa corta, incrédula, un sonido feo y afilado que pretendía ser un arma de humillación masiva. «Disculpe», dijo, su voz goteando un desprecio diseñado para aniquilarla. «Señor Valiente, creo que el personal de servicio está sufriendo algún tipo de delirio. Quizás debería llamar a seguridad». La amenaza era explícita, el ataque directo. Buscaba reducirla a una loca, a una mancha en el mantel inmaculado de su autoridad. Mendoza, sintiendo el poder de su posición, redobló el ataque. Se dirigió a los socios saudíes con una sonrisa condescendiente, como si compartiera una broma privada a costa de la plebe. «Mis disculpas, Alteza. A veces, la presión de trabajar en un entorno tan distinguido afecta a las mentes más sencillas». Su estrategia era clara, utilizar la barrera de clase como una fortaleza inexpugnable, ridiculizando no solo a Elena, sino la mera posibilidad de que una camarera pudiera poseer un conocimiento relevante. Los abogados de Valiente, incómodos y deseando desaparecer, desviaron la mirada, convirtiéndose en cómplices pasivos de la humillación. Cada segundo que Valiente permanecía en silencio era una victoria para Mendoza, un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Elena. Estaba a punto de ser borrada del mapa. Pero Marco Valiente no había construido su imperio sobre la base de seguir las reglas sociales. Lo había hecho gracias a un instinto depredador para detectar la debilidad y la mentira. Ignoró por completo a Mendoza, como si fuera un ruido de fondo irrelevante. Lentamente giró su cabeza y fijó sus ojos en Elena. No había ira en su mirada, ni sorpresa. Había una intensidad analítica, fría y perturbadora, la de un maestro de ajedrez que acaba de ver una jugada imposible en el tablero. No veía a una camarera, veía una anomalía, un dato que no encajaba en el sistema. Vio la certeza absoluta en sus ojos, una calma desprovista de histeria, y la conectó con la espina de duda que llevaba horas clavada en su propia intuición.
En ese momento decidió confiar en su instinto por encima de su carísimo equipo de asesores. «Explíquese», dijo Valiente. La orden fue seca, precisa, cortando el aire como un bisturí. Elena, sintiendo las miradas de toda la mesa sobre ella, respiró hondo y canalizó años de estudio académico en una exposición de una claridad letal. El fantasma no solo hablaba, daba una clase magistral. Valiente asimiló la información sin parpadear. La lógica era impecable, la trampa elegante en su sutileza. Entonces ejecutó su opción nuclear. Se volvió hacia el príncipe saudí, su rostro una máscara de perfecta cortesía diplomática. «Alteza, mi comprensión de las complejidades de su ley es lamentablemente. Le ruego que me disculpe, pero ¿sería tan amable de ilustrarme sobre el alcance práctico del término «quias» en un contexto de arbitraje internacional?» La pregunta era una obra de arte. No era una acusación, sino una petición de conocimiento que ponía a Mendoza en una posición imposible. Oponerse era confesar. El traductor sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, su rostro perdiendo todo color, mientras el príncipe, con una media sonrisa, se preparaba para responder. Mientras tanto, a unos metros de distancia, Roberto, el gerente de Caelus, observaba la escena con un horror que bordeaba la apoplejía. Había visto a su empleada susurrarle al cliente más importante del restaurante y ahora, para su absoluta incredulidad, la veía de pie junto a la mesa, hablando, debatiendo. Aquello era una violación catastrófica de todos los protocolos, una pesadilla hecha realidad que amenazaba la reputación de su establecimiento. Comenzó a caminar hacia la mesa con la intención de arrastrar a Elena y disculparse profusamente, de inmolarse si era necesario para salvar la situación. Pero una sola mirada de Marco Valiente, fría como el acero, lo detuvo en seco. El mensaje era inequívoco: no te muevas. Roberto se quedó paralizado, un testigo impotente del colapso de su ordenado universo. El príncipe, un hombre que valoraba la inteligencia por encima de todo, miró a Elena con un nuevo respeto. Luego se dirigió a Valiente. «La explicación de la joven es impecable», dijo en inglés perfecto. «De hecho, es más precisa que la de muchos juristas». El quias podría permitir, por ejemplo, que mis socios argumentaran que las fluctuaciones del mercado energético son análogas a una disputa de caravanas del siglo VIII. Si un erudito pagado por ellos lo dictaminara así. Es una cláusula que solo se incluye con una intención muy específica. La confirmación fue un golpe de mazo. La trampa no solo era real, sino que su existencia acababa de ser validada por la máxima autoridad en la sala. El rostro de Javier Mendoza era ahora una máscara de pánico puro. Estaba acabado. El cambio en la dinámica de poder fue instantáneo y brutal. Marco Valiente observó el rostro descompuesto de Mendoza y luego la compostura de Elena. Sin decir una palabra, hizo un gesto hacia la silla vacía a su lado, una silla destinada a un socio que no había podido asistir. «Señorita Navarro», dijo, su voz resonando en el silencio mortal. «Por favor, siéntese». La orden redefinió la realidad. No era una invitación, era un nombramiento. En el corazón de la élite financiera de Madrid, una camarera acababa de ser ascendida a consejera principal en medio de una crisis de 1.000 millones de euros. El sonido de la silla de roble macizo, al ser retirada para ella, fue el sonido de una jerarquía social haciéndose añicos. Javier Mendoza quedó anulado, convertido en un espectro en su propia ejecución. Valiente ya no le dirigía la palabra ni la mirada. Los abogados de la firma, pálidos y sudorosos, garabateaban notas frenéticamente, intentando comprender la magnitud del desastre profesional que acababan de editar por pura suerte. La humillación de Mendoza fue total y silenciosa. Había sido desarmado, no por un rival corporativo, sino por el conocimiento de una mujer a la que consideraba parte del mobiliario. Su arrogancia, su única defensa, se había evaporado, dejándolo expuesto, patético y, sobre todo, culpable. La verdad, empuñada por la persona más inesperada, había resultado ser el arma más letal de todas. Con la confirmación del príncipe, Marco Valiente comprendió la verdadera dimensión del golpe. Aquello no era un simple intento de estafa, era un asesinato corporativo meticulosamente planeado. La cláusula quias estaba diseñada para desangrar a su compañía
en un laberinto de arbitrajes interminables en una jurisdicción extranjera, paralizando el proyecto y destruyendo la confianza de los inversores. El objetivo final no era ganar el arbitraje, sino provocar un voto de censura en su propia junta directiva, dejándolo vulnerable a una adquisición hostil por parte del conglomerado rival que había sobornado a Mendoza. Habían intentado arrebatarle no solo su dinero, sino su legado. El veneno había venido de dentro de sus filas, administrado por el hombre en quien había confiado para ser su voz. La crisis inmediata se había evitado, pero la guerra acababa de empezar. Valiente sabía que Mendoza era solo el sicario, no el cerebro de la operación. La traición tenía raíces más profundas. La catástrofe se había transformado en una oportunidad, una ventana para identificar a los verdaderos enemigos que se esconden en las sombras de su propio imperio. Miró a Elena sentada a su lado, erguida y serena. Ya no era una camarera, era su arma secreta, la única persona que había visto al fantasma en la máquina. Las tornas habían cambiado. Ya no estaban defendiéndose de un ataque. Ahora ellos iban a la casa. Elena está a punto de usar no solo la lingüística, sino 3 idiomas para desenmascarar la traición. Antes de revelar qué dijo en la sala de conferencias, suscríbete al canal y activa la campanita. El desenlace de esta trampa es la prueba final del poder de quien ve lo que nadie más ve. La sala de conferencias de Budapest era un espacio frío y anónimo, un no lugar diseñado para acuerdos multimillonarios. En el centro de la mesa, Elena, ahora en el papel de asesora principal de Valiente, exponía su estrategia. En la gran pantalla, el rostro de Ricardo Soler, el mentor de Valiente y cerebro de la traición, observaba desde Madrid con una confianza paternalista. Fue entonces cuando Elena lanzó el cebo. Con una fluidez técnica impecable, comenzó a describir un nuevo protocolo de seguridad ficticio, hablando de distribución de clave cuántica y algoritmos criptográficos postcuánticos. Eran conceptos que había investigado obsesivamente, diseñados para sonar impenetrables y absolutos. Estaba vendiendo una solución a un problema que no existía, una fortaleza digital diseñada para hacerle creer que sus métodos de sabotaje estaban a punto de ser expuestos. El núcleo de la trampa era una mentira elegante. Elena explicó cómo este nuevo sistema de encripción cuántica podía analizar retroactivamente todas las comunicaciones pasadas del proyecto, buscando anomalías y puertas traseras. Mencionó específicamente una firma estilométrica, capaz de identificar al autor de fragmentos de código malicioso, incluso si estaban anonimizados. La amenaza era clara. Sus huellas digitales, que él creía invisibles, estaban a punto de brillar en la oscuridad. En la pantalla, la compostura de Ricardo Soler comenzó a descomponerse. Un sutil temblor en su párpado, la forma en que su mandíbula se tensó. Creía que su ataque se basaba en la sutileza del lenguaje, pero ahora se enfrentaba a un fantasma tecnológico que no comprendía, pero que sonaba terroríficamente real. El pánico se hizo visible, incluso a través de los píxeles de la videoconferencia. Soler, el arquitecto de la traición, vio cómo su plan, meticulosamente construido durante meses, se convertía en polvo. Su sabotaje era un espectro en la máquina y ahora, esta joven desconocida hablaba de una tecnología capaz de ver espectros. Su rostro, antes una máscara de control y sabiduría, se contrajo en una mueca de ansiedad. Intentó desesperadamente desviar la conversación, calificando las medidas de paranoicas y un gasto innecesario, un último y patético intento de recuperar el control del relato. Pero era demasiado tarde. La trampa no estaba en la tecnología inexistente, sino en su reacción. Su miedo era la confesión que Marco Valiente y Elena habían estado esperando. Pacientemente, el depredador había mordido el anzuelo. El ataque final comenzó. Marco Valiente tomó la palabra, dirigiéndose primero a sus socios húngaros. En un húngaro fluido, les agradeció su paciencia, asegurándoles que la integridad del acuerdo estaba fuera de toda duda. Luego, cambiando a un inglés impecable para beneficio de Soler, declaró: Ricardo, nuestros socios y yo hemos estado discutiendo la importancia de la transparencia absoluta.
Dejó que la palabra transparencia flotara en el aire, cargada de veneno. El análisis de Elena ha sido revelador. No solo encontró trampas semánticas, sino también huellas digitales. Unas huellas que conducen a un servidor muy específico. Valiente miró directamente a la cámara, sus ojos fríos como el hielo. Un servidor que tú personalmente alquilaste hace 2 años a través de una sociedad pantalla en Gibraltar. Fue entonces cuando Elena asestó el golpe de gracia. Miró a la pantalla, su expresión ya no era la de una asesora, sino la de una inquisidora, y en un ruso perfecto y gélido, un idioma que nadie en la sala esperaba, dijo: Ricardo, protocole безопасности изменились с 90-х годов. Ricardo, los protocolos de seguridad han cambiado desde los años 90. El efecto fue demoledor. El ruso era la lengua de los primeros negocios turbios de Soler en la era postsoviética, el idioma de los secretos que había enterrado bajo una biografía oficial impoluta. Escucharlo de boca de Elena fue una detonación en su memoria. No era una simple acusación, era una prueba de que conocían su verdadero origen, la raíz de su codicia. Su máscara de respetable hombre de negocios se desintegró. Valiente ejecutó la sentencia. Justo antes de esta reunión, Ricardo, enviaste un mensaje encriptado. Mi equipo de seguridad, alertado por Elena, estaba monitorizando tu tráfico. En la pantalla principal, proyectó una única línea de texto desencriptado. Decía: misión abortada. Descubiertos. El mensaje había sido enviado segundos después de que Elena mencionara el análisis cuántico. Era la prueba irrefutable, la confesión digital de su pánico. No solo intentaba sabotear un acuerdo, Ricardo, dijo Valiente, su voz peligrosamente tranquila. Intentaba sabotear un acuerdo, Ricardo, dijo Valiente, su voz peligrosamente tranquila. Intentabas destruir 30 años de confianza por una ganancia que ni siquiera necesitabas. Creíste que tu traición sería un susurro en la oscuridad, pero Elena ha encendido una luz tan brillante que te ha convertido en una sombra patética. Se acabó. No solo estás fuera de mi compañía, estás fuera de mi vida. Con un movimiento preciso, Valiente cortó la comunicación. La pantalla se quedó en negro, un obituario digital para una de las carreras más respetadas de España. En la sala de conferencias de Budapest, el silencio era denso, pesado, como si el aire mismo estuviera asimilando la magnitud de la caída de un titán. La imagen de Ricardo, congelada por un instante en una mueca de pánico antes de desaparecer, quedó grabada en la retina de todos los presentes. Era el rostro de un hombre que no solo había sido descubierto, sino aniquilado intelectualmente. Su complejo plan, tejido con hilos de arrogancia y codicia, había sido deshecho por una verdad tan simple como devastadora, revelada por la persona que él nunca habría considerado una amenaza. El fantasma en la máquina que él había creado para destruir a Valiente había sido exorcizado por otro fantasma, uno que él ni siquiera sabía que existía. La guerra había terminado no con una explosión, sino con el clic de un ratón, un final silencioso y brutalmente eficiente que era, en sí mismo, una demostración de poder absoluto. Marco Valiente no celebró su victoria. Se reclinó en su silla, el peso de la traición personal visible en sus hombros. La pérdida financiera era reparable. La herida de haber sido engañado por el hombre que consideraba un segundo padre era una hemorragia interna que tardaría en cicatrizar. Sus socios húngaros y saudíes intercambiaron una mirada de profundo respeto. No habían presenciado una simple negociación, sino una purga. Habían visto a un líder enfrentarse a la traición con una precisión quirúrgica, confiando no en un ejército de abogados, sino en la inteligencia de una sola persona. En ese momento, su confianza en Marco Valiente no solo se restauró, se solidificó en un cimiento de lealtad inquebrantable, forjado en el fuego de una crisis compartida. En medio de aquel silencio cargado, Elena no ofreció consuelo ni palabras vacías. Simplemente se mantuvo a su lado, una presencia serena y sólida. Su calma era un ancla para Valiente en medio de su tormenta emocional. Ella entendía que la verdadera traición no era el intento de robo, sino la profanación de la lealtad. Cuando él finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y en su mirada no había lástima, sino una comprensión profunda. Usted no estaba ciego, señor Valiente.
dijo ella en voz baja pero con una claridad que cortó la tensión. Usted era leal, y ellos usaron su mejor cualidad en su contra. Con esa sola frase, reformuló la narrativa de la humillación a la de la virtud explotada, devolviéndole la dignidad que la traición le había arrebatado. La reunión se reanudó, pero la dinámica había cambiado para siempre. Ya no era una negociación entre iguales, era una alianza forjada en la verdad. Con una eficiencia renovada, revisaron el contrato, eliminando cualquier ambigüedad. Fue Elena quien, con su dominio del lenguaje jurídico, sugirió una nueva redacción para la cláusula de arbitraje, una que no solo era justa, sino que fortalecía la posición de ambas partes contra futuras manipulaciones. Lo hizo con una humildad que desmentía la brillantez de su propuesta, consolidando su valor no como una heroína accidental, sino como un activo estratégico indispensable. Los abogados, antes figuras de autoridad, ahora tomaban notas de sus palabras con una reverencia casi temerosa, reconociendo un intelecto superior al suyo. El acuerdo se firmó antes del anochecer. Las manos se estrecharon sobre la mesa de caoba, no con la formalidad fría de los negocios, sino con el calor de una confianza genuina. El proyecto de 1.000 millones de euros estaba a salvo, pero todos en esa sala sabían que lo que realmente se había ganado ese día era mucho más valioso. Se había hecho justicia, no en un tribunal, sino en una sala de conferencias, gracias a la mente de una mujer que el sistema había intentado silenciar. Mientras los documentos eran sellados, Valiente observó a Elena. Ella no sonreía, su expresión era de un alivio tranquilo, la de alguien que ha cumplido con su deber, no por recompensa, sino porque era lo correcto. Y para Valiente, esa integridad era la cualidad más rara y valiosa del mundo. En el jet privado de regreso a Madrid, el ruido de los motores era un murmullo lejano. La ciudad se extendía debajo de ellos, una galaxia de luces indiferentes. Valiente se sirvió un vaso de agua, el mismo gesto que Elena había hecho tantas veces para él, y se lo ofreció. Elena, dijo, su tono desprovisto de la formalidad de un jefe, lo que hiciste hoy no fue solo trabajo, fue una lección, una que yo necesitaba aprender. Hizo una pausa, mirando la ciudad que había conquistado. Ya no puedes volver a servir mesas, no después de esto. Quiero que trabajes para mí. No como traductora, ni como abogada. Quiero que seas mis ojos y mis oídos. Quiero que seas la persona que vea lo que todos los demás ignoran. El puesto no existe. Lo crearemos para ti. La oferta no era una petición, era una declaración de necesidad. Le ofreció un contrato, no en papel, sino con su palabra. Un salario que acabaría con sus problemas de un plumazo, un fondo ilimitado para la educación y el cuidado de su madre, y una posición de poder real dentro de su círculo más íntimo. Para Elena, el impacto de esas palabras fue sísmico. El peso de años de angustia, de miedo al futuro, de la humillación silenciosa, comenzó a disolverse. No lloró. En su lugar, sintió una inmensa calma, la sensación de una puerta que se abre a una vida que creía perdida para siempre. Miró a Valiente y por primera vez desde que lo conocía, le sonrió. «Acepto», dijo. Y con esa palabra, su vieja vida terminó y una nueva comenzó, a 10.000 metros de altura. Su primer día en la Torre Cairós fue una experiencia surreal. Entró por la misma puerta principal que antes solo usaba para acceder al montacargas de servicio. Llevaba un traje elegante, no el uniforme negro que había sido su armadura y su jaula. Los guardias de seguridad que antes apenas la registraban, ahora lo saludaban con un respetuoso «Buenos días, señorita Navarro». Subió en el ascensor privado hasta la planta 85, no para pulir copas en Caelus, sino para entrar en su propio despacho, un espacio con vistas panorámicas a la ciudad. Desde esa misma ventana donde había visto a los poderosos decidir el destino del mundo, ahora veía su propio reflejo, una mujer que había encontrado su lugar no por privilegio, sino por intelecto. Su primera acción no fue revisar informes ni asistir a reuniones, fue coger el teléfono y llamar al hospital donde trataban a su madre. Con una voz firme que no delataba la emoción que la embargaba, solicitó el saldo total de la deuda médica. La cifra era astronómica, un número que había aterrorizado durante años. Sin dudarlo, autorizó la transferencia desde la cuenta que Valiente había abierto para ella. El empleado del hospital, al otro lado de la línea, se quedó en silencio por un momento, abrumado.
La cuenta está saldada, señorita Navarro, dijo finalmente. Aquellas palabras fueron la liberación más dulce que Elena había experimentado jamás. No era solo dinero, era libertad, era la paz mental para su madre, era el fin de la lucha. Esa tarde visitó a su madre. No le habló de traiciones corporativas ni de contratos multimillonarios. Simplemente se sentó a su lado, le cogió la mano y le dijo que ya no tenía que preocuparse por nada. Le explicó que había conseguido un nuevo trabajo, uno que le permitiría pagarle el mejor tratamiento, la mejor atención. La madre de Elena, una mujer debilitada por la enfermedad pero con una lucidez intacta, la miró a los ojos y vio más que el éxito. Vio la luz que había temido que se extinguiera para siempre. «Te pareces a tu padre», le susurró, con lágrimas de orgullo en los ojos. «Él estaría tan orgulloso de ti». En ese momento, Elena supo que todo el miedo, toda la humillación, había merecido la pena. Había honrado su legado. Días después, volvió por última vez a su pequeño piso en Usera. El olor a fritura y humedad ya no le parecía opresivo, sino nostálgico. Era el olor de la supervivencia, del esfuerzo, de las noches en vela estudiando con la esperanza de un futuro mejor. Empacó sus pocas pertenencias, los libros, la tableta con la pantalla rota, una fotografía de su padre. Cada objeto era un recordatorio de la persona que había sido, la base sobre la que se construiría la persona que estaba destinada a ser. Cerró la puerta por última vez sin tristeza, sino con gratitud. Aquel lugar no había sido una prisión, sino un crisol. La había mantenido a salvo mientras forjaba el arma que la liberaría, su propia mente. Su nuevo apartamento, pagado por la compañía, estaba en el centro de la ciudad. Era espacioso, luminoso y, sobre todo, silencioso. La primera noche se sentó en el suelo del salón vacío, mirando las luces de Madrid a través de un enorme ventanal. El silencio no era el silencio comprado y opresivo de Caelus, sino una paz genuina, un espacio para pensar, para ser. Abrió uno de sus libros de filología y empezó a leer, no como un acto de desesperación para mantener su mente viva, sino por puro placer. Por primera vez en años, no había miedo al mañana, solo la promesa de un presente que por fin le pertenecía por derecho propio. Una semana después, se cruzó en la calle con Roberto, el antiguo gerente de Caelus. Él se quedó paralizado, su rostro una mezcla de asombro y vergüenza. La mujer que había estado a punto de despedir por romper el protocolo, ahora vestía un traje de diseño y llevaba un maletín de cuero. Intentó balbucear una disculpa, una felicitación, pero las palabras no le salían. Elena simplemente le sonrió, una sonrisa sin rencor ni superioridad. «Roberto, espero que todo vaya bien», dijo con amabilidad. No necesitaba decir más. El cambio en la dinámica de poder era tan absoluto, tan evidente, que cualquier palabra habría sido superflua. Siguió su camino, dejándolo atrás, un fantasma de su vida pasada que ya no tenía poder sobre ella. La integración en el círculo íntimo de Valiente no fue fácil. Al principio, los ejecutivos veteranos la veían con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era la camarera, el capricho del jefe. Pero esa percepción se desvaneció rápidamente. En las reuniones, su capacidad para detectar inconsistencias en los informes, para identificar riesgos ocultos en el lenguaje de un contrato o para analizar las dinámicas culturales de un socio extranjero era simplemente innegable. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de una verdad irrefutable. Se ganó su respeto no por la protección de Valiente, sino por la fuerza abrumadora de su intelecto. Aún así, hubo noches en las que el síndrome del impostor la asaltaba. Se despertaba en la oscuridad de su lujoso apartamento con el corazón acelerado, convencida de que todo era un sueño, de que en cualquier momento la descubrirían y la enviarían de vuelta a servir mesas. El miedo a perderlo todo de nuevo estaba profundamente arraigado en su psique. Fue durante una de esas crisis de confianza cuando Valiente la encontró trabajando hasta tarde en su despacho. Vio la duda en sus ojos y le dijo algo que nunca olvidaría. «Elena, no te contraté por lo que sabes, te contraté por cómo ves el mundo. Tú no encajas en este sistema y por eso eres la única que puede ver sus grietas. Tu valor no está en adaptarte, está en ser exactamente quien eres». Aquellas palabras fueron el ancla definitiva. Comprendió que su pasado no era una debilidad que debía ocultar, sino su mayor fortaleza.
Su experiencia como fantasma le había otorgado una perspectiva única, una capacidad para ver desde abajo, desde los márgenes, donde se esconden las verdades más importantes. A partir de ese día, abrazó su papel por completo. Se convirtió en la voz disidente en las reuniones, la que hacía las preguntas incómodas, la que desafiaba el consenso fácil. Y Valiente la escuchaba siempre, sabiendo que su perspectiva era el seguro más valioso contra la ceguera que la arrogancia y el poder inevitablemente producen. Dentro del imperio de Valiente, se convirtió en una leyenda silenciosa. Su título oficial era consejera personal de análisis estratégico, pero en los pasillos de la Torre Caeros la conocían por otro nombre, la guardiana de los fantasmas. Era la persona a la que acudían cuando un problema parecía no tener solución, cuando la verdad estaba oculta tras capas de jerga corporativa y mentiras educadas. Se convirtió en la protectora del imperio, no defendiéndolo con poder financiero, sino con la claridad de su visión. Su presencia cambió la cultura de la empresa, fomentando un nuevo respeto por el detalle, por escuchar las voces inesperadas, por entender que el conocimiento más valioso a veces proviene de los lugares más improbables. Fiel a sus orígenes, una de sus primeras iniciativas fue la creación de la Beca Navarro. Con el respaldo total de Valiente, estableció un fondo destinado a financiar los estudios de posgrado de estudiantes brillantes de humanidades provenientes de familias sin recursos. La misión de la beca era simple: asegurar que ninguna mente excepcional volviera a ser silenciada o desperdiciada por circunstancias económicas. No se trataba de caridad, sino de una inversión estratégica en el recurso más valioso de cualquier sociedad, el talento oculto. Era su forma de devolver al mundo lo que le habían dado, de asegurarse de que otros, fantasmas, tuvieran la oportunidad de hacerse visibles. La primera beneficiaria de la beca fue una joven de un barrio obrero de Sevilla, una experta en sánscrito antiguo que soñaba con estudiar en Oxford. Cuando Elena la conoció, vio en sus ojos la misma mezcla de brillantez, pasión y miedo que ella había sentido. Al entregarle la carta de aceptación, le dijo: «Tu conocimiento importa. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario». En ese acto, su propia historia completó el círculo. Ya no era solo la salvadora de un imperio, sino la creadora de oportunidades, la arquitecta de futuros que, como el suyo, habían estado a punto de no existir. Su legado ya no sería solo lo que había evitado, sino lo que había construido. Mientras tanto, el sistema se encargó de los traidores. Javier Mendoza desapareció del circuito profesional, su reputación destruida para siempre. Ricardo Soler, enfrentado a pruebas irrefutables de fraude y espionaje corporativo, se vio obligado a vender sus acciones a Valiente por una fracción de su valor para evitar un escándalo público y un proceso penal. Fue un final silencioso, sin drama, una muerte corporativa que lo borró del mapa financiero. La justicia, en el mundo de los negocios, rara vez es ruidosa. Es una simple eliminación del tablero de juego, tan fría y eficiente como la traición que ellos mismos habían planeado. Una tarde, en su despacho, Elena encontró una vieja fotografía de su padre, de pie frente a la embajada en Riad. Durante años, esa imagen le había causado dolor, un recordatorio de todo lo que habían perdido. Pero ahora la miraba con una nueva perspectiva. Su padre no había sido una víctima, había sido un hombre íntegro en un mundo que no lo era. Y ella no había vengado su caída, había reivindicado su legado. Había demostrado que los valores que él le inculcó, la verdad, el rigor intelectual, la integridad, no eran debilidades, sino la forma más potente de poder. Guardó la fotografía en su escritorio, ya no como una herida, sino como una brújula. Su día a día se convirtió en un flujo constante de desafíos intelectuales. Analizaba adquisiciones en mercados emergentes, mediaba en disputas culturales entre equipos internacionales y descifraba las verdaderas intenciones ocultas en la retórica diplomática de sus competidores. Lo hacía con una calma y una confianza que ya eran su segunda naturaleza. El fantasma con una bandeja se había transformado por completo en la reina silenciosa del tablero de ajedrez corporativo. Su poder no residía en dar órdenes, sino en proporcionar la claridad que permitía a otros tomar las decisiones correctas. Era la arquitecta invisible de las victorias más importantes de la compañía. La historia termina donde empezó, en la planta 85 de la Torre Kairos. Elena está de pie, mirando Madrid desde la misma ventana panorámica de Kairos, pero esta vez desde su propio despacho. La ciudad a sus pies ya no es un recordatorio de su insignificancia, sino un mapa de posibilidades. Ha aprendido la lección más profunda de todas.
Porque en las torres de cristal, donde se decide el futuro, el poder real no siempre pertenece a quien tiene la voz más fuerte o el traje más caro, sino a quien, habiendo sido forzado a escuchar en silencio, aprende a entender lo que nadie más puede ver. Su viaje no fue una escalada social, fue la reivindicación de que la inteligencia y la integridad son, al final, la única arquitectura que perdura. Si esta historia ha resonado contigo, por favor compártela con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder oculto. Y suscríbete al canal para conocer más relatos de personas invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia. Porque cada uno de nosotros posee un conocimiento único, una perspectiva que el mundo necesita. A veces, solo hace falta el coraje de dar un paso al frente y hablar, para cambiar no solo nuestro destino, sino el de todos los que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este viaje.